Habían pasado 4 siglos desde la caída de la dinastía Omeya, y ahora Al-Ándalus prácticamente había dejado de existir. Lo único que quedaba en pie era el Reino de Granada, uno de los tantos estados en los que se había fragmentado el califato almohade en la península ibérica. El declive del dominio musulmán tenía como contracara el ascenso de los reinos cristianos: Portugal en el oeste, Aragón en el este y Castilla en el centro. De estos 3 reinos, Castilla había sido la principal protagonista de la guerra contra los musulmanes y por ende se había expandido más, transformándose en la gran potencia de la península ibérica. Castilla, con su expansión, había rodeado prácticamente a Granada y por eso no es de extrañar que haya sido este reino el gran protagonista también de la última guerra contra los musulmanes en la península ibérica. Granada, por su parte, había logrado subsistir como reino independiente gracias a 2 factores. Primero, a la aceptación de la supremacía cristiana, en especial castellana, y segundo, gracias a su propia prosperidad económica. Granada dependía de Castilla, sí, pero a su vez tenía vuelo propio. Por este motivo, y pese a ser un reino minúsculo en comparación con los reinos de Castilla y Aragón, cuando sus vecinos del norte por fin invadan su territorio, los granadinos van a poder resistir por 10 años. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Castilla se había transformado en la gran potencia de la península ibérica, pero este proceso no había venido exento de problemas. La magnitud del reino castellano amenazaba con producir incomodidades o roces con sus vecinos cristianos. En el año 1474, el rey Enrique IV de Castilla muere y se genera una disputa sucesoria. El trono era reclamado por su hija Juana y también por su media hermana Isabel, casada con Fernando, heredero del trono de Aragón. Como suele pasar con este tipo de situaciones, la crisis sucesoria deriva en una guerra civil. Los partidarios de Isabel eran apoyados por Aragón, y esto hacía que los partidarios de Juana estuviesen en una posición de debilidad. Por este motivo, Juana se casa con el rey de Portugal, Alfonso V, y a su vez recibe el apoyo de Francia, rival directo de Aragón, que no podía permitir que las coronas de Aragón y de Castilla se uniesen. Sin embargo, al final, en el año 1479, la guerra civil castellana es ganada por los isabelinos y las coronas de Aragón y Castilla entran en una unión matrimonial. La paz había vuelto a la península ibérica y parecía que la situación se iba a mantener así por un buen tiempo, ya que Castilla había firmado tratados de paz con el reino de Granada a lo largo de la guerra civil. Ahora bien, más allá de estos tratados de paz, había escaramuzas constantes entre el reino musulmán y el reino cristiano, y parece que una de estas escaramuzas termina siendo excesiva, y entonces el rey de Granada, llamado Muley Hassen, decide tomar venganza y ataca la ciudad de Zahara de la Sierra, capturándola el 28 de diciembre del año 1481. Para Isabel y Fernando, esta era la excusa perfecta para atacar al último bastión musulmán en la península ibérica, y también era la situación perfecta para que Castilla y Aragón fuesen a la guerra en conjunto. Básicamente, era ganar o ganar, y aparte, los aliados de Granada, viendo que había sido Muley Hassen quien había iniciado las hostilidades, no responden al pedido de ayuda del reino musulmán. Los cristianos inician su campaña y se ponen un objetivo concreto, un objetivo alcanzable: la captura de la localidad de Alhama, cosas que consiguen a finales de febrero del año 1482. El poderío de Castilla y Aragón combinados parecían ser simplemente demasiado para que Granada pudiese resistir, y por esto la guerra parecía que iba a ser corta. Sin embargo, Granada no se había mantenido como un estado autónomo de casualidad. Los reyes granadinos habían sabido navegar las aguas de la política castellana y aparte, a lo largo de las décadas habían logrado acumular una gran cantidad de riqueza.
que ahora se podía plasmar en la defensa del reino. Cuando los ejércitos cristianos intentan capturar la plaza de Loja en julio de 1482, no tienen éxito. Los musulmanes se dan el lujo de contraatacar y tampoco tienen éxito, pero de alguna manera marca el tono de la guerra. En este contraataque cae prisionero el hijo de Muley Hasen, llamado Boabdil. Los cristianos logran cooptarlo y entonces Boabdil cambia de bando y emprende una guerra contra su padre. Este era el impulso que los reinos cristianos estaban necesitando. Y entonces los ejércitos de Castilla y Aragón deciden presionar y lanzarse a la conquista definitiva. Por si fuera poco, en Granada es destronado Muley Hasen, siendo reemplazado por su hermano, llamado El Zagal, quien a su vez expulsa a Boabdil. Los granadinos parecían estar más concentrados en pelear entre ellos que en pelear contra los invasores. Esto le da la posibilidad a los ejércitos cristianos de continuar con la ofensiva, y entre el año 1485 y el 1487 caen numerosas plazas de Granada. Boabdil, por su parte, decide atacar a los cristianos y una vez más es capturado y una vez más hace un trato con los cristianos. Boabdil es puesto a la cabeza de un esfuerzo conjunto de cristianos y musulmanes para capturar la ciudad de Granada. En el año 1488 la campaña se frena. Hay una peste en Andalucía y aparte la atención de Isabel y Fernando va a estar también en ciertos conflictos internacionales. Al poco tiempo la campaña se reanuda y el año 1489 va a ser de hecho el más sangriento de toda la guerra. Los ejércitos cristianos consiguen la captura de varias plazas mal defendidas, pero las que estaban bien defendidas, como por ejemplo la ciudad de Baza, resisten. Por ejemplo, la propia Baza es asediada desde junio hasta diciembre del 1489, y cuando finalmente cae, se produce una especie de efecto dominó y otras plazas fortificadas también se rinden. Viendo que la guerra ya era prácticamente inútil, El Zagal imita el accionar de sus plazas fortificadas y se rinde, pasando al servicio de Isabel y Fernando. Mientras tanto, Boabdil había quedado a cargo de Granada, y entonces los reyes cristianos exigen la entrega de la ciudad. El 25 de noviembre del año 1491 se firman las capitulaciones de Granada. Dentro de este documento se concedía a Boabdil 2 meses para entregar la ciudad. Esta fecha límite no va a ser necesaria, ya que Boabdil entrega Granada el 2 de enero del año 1492. Boabdil se retira a las tierras que Isabel y Fernando le habían concedido. Sin embargo, no va a pasar mucho tiempo para que abandone directamente la península ibérica junto a la élite andalusí. Con la captura de Granada, Isabel y Fernando finalizan este proceso que se suele llamar la Reconquista. A partir de este momento, los reyes católicos decretaban que la península ibérica era territorio cristiano. Hay muchos señores andalusíes que renuncian a su fe musulmana y se convierten al cristianismo, siendo recompensados. Ese mismo año, los reyes católicos decretan la conversión forzosa o expulsión de la población sefardí, los judíos hispánicos. Los judíos sefardíes se van a establecer en toda la cuenca del Mediterráneo, sobre todo en los territorios de un imperio creado recientemente, el Imperio Otomano, donde van a formar grandes comunidades en las ciudades de Tesalónica, Constantinopla y Esmirna. Se dice que cuando los sefardíes llegan a los territorios otomanos, el sultán se mofa de los reyes católicos diciendo que estaban empobreciendo sus tierras y enriqueciendo las de él. Otomanos e hispánicos habían atravesado procesos análogos y contrapuestos. Mientras los otomanos habían conquistado a un imperio cristiano y se habían establecido como la gran potencia del este del Mediterráneo, los hispánicos habían logrado conquistar a un gran estado musulmán y se establecían como la gran potencia del oeste del Mediterráneo. Tanto España como el Imperio Otomano reclaman el título de imperio y se van a declarar herederos de Roma. Este interés contrapuesto, sumado a un constante expansionismo marítimo con el trasfondo de la disputa religiosa entre cristianos y musulmanes, va a dar como resultado una de las primeras grandes guerras modernas, la guerra por el Mediterráneo. Pero eso es tema para otro capítulo,
Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscriptos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos pero tienen ganas de hacer un aporte extra al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte mensual transformándose en miembros del canal en YouTube o suscribiéndose en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.